Muy buenas a todos, hoy estamos con un nuevo vídeo del Baúl de la Historia. Hoy vamos a hablar sobre la familia Habsburgo, los reyes de la endogamia. Los Habsburgo fueron una de las familias más poderosas de Europa. Su influencia duró más de 6 siglos y abarcó grandes territorios. La dinastía empezó con Rodolfo I, quien fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1273. A lo largo de los siglos, los Habsburgo dominaron Austria, España, Hungría, Bohemia e Italia, entre otros. La familia adquirió un enorme poder gracias a matrimonios estratégicos. Felipe el Hermoso, hijo de los Habsburgos austriacos, se casó con Juana la Loca, heredera de los reyes católicos de España. De este matrimonio nació Carlos I de España, también conocido como Carlos V de Alemania. Este enlace unió a los Habsburgos con el Imperio Español y creó un vasto imperio que abarcaba Europa, América y Asia. Los Habsburgos austriacos fueron los más conocidos. Gobernaron el Sacro Imperio Romano Germánico y más tarde el Imperio Austrohúngaro. Carlos V y María Teresa de Austria son dos de los nombres más destacados. Los Habsburgos españoles, por su parte, gobernaron España desde el siglo XVI hasta principios del siglo XVIII. Fueron los encargados de defender el catolicismo y expandir los dominios en América. El primer castillo de los Habsburgo, conocido como el Castillo Habsburgo, está ubicado en la actual Suiza, en el cantón de Argovia. Este castillo no solo es el origen del nombre de la dinastía, sino también el lugar desde donde comenzó su ascenso al poder. Fue construido alrededor del año 1020 por Radbot de Clegg, un noble de origen germánico que quería establecer una fortaleza en un punto estratégico. Radbot decidió llamar al castillo Habsburgo, derivado del término alemán Hachesburg, que significa Castillo del Halcón. Según la leyenda, Radbot eligió este nombre al ver un halcón posarse en el lugar donde se construiría. Aunque inicialmente era solo una fortaleza regional, el castillo se convirtió en la base del poder de la familia durante los primeros siglos. Con el tiempo, los Habsburgo comenzaron a expandir su influencia más allá de esta modesta fortaleza. En el siglo XIII, abandonaron el castillo para centrarse en territorios más grandes y significativos en Austria y Europa Central, tras la coronación de Rodolfo I. Hoy en día, el castillo Habsburgo es un sitio histórico que atrae a visitantes de todo el mundo. Aunque no es tan impotente como las residencias posteriores de la dinastía, sigue siendo un símbolo del humilde origen de las familias más poderosas de Europa. Esta familia era bastante conocida por sus prácticas endogámicas. Esto lo hacían para mantener el poder dentro del linaje. Buscaban casar a primos, tíos o sobrinos entre ellos, para que los territorios no salieran de la familia. Sin embargo, esto tuvo consecuencias graves. La endogamia causó muchos problemas de salud. El caso más famoso es el de Carlos II de España, conocido como el hechizado. Tenía ciertas deformidades físicas y problemas mentales que lo incapacitaron como rey. Estas prácticas afectaron a varias generaciones de los Habsburgo. Aunque buscaban proteger su poder, al final terminaron pagando un precio muy alto. Los Habsburgo eran también muy conocidos por una característica física muy peculiar: la famosa mandíbula de los Habsburgo. Esta era una mandíbula prominente y desproporcionada, que se fue haciendo más evidente con cada generación debido a la endogamia. Se trata de una condición conocida hoy como progmatismo mandibular, que ocurre cuando la mandíbula inferior está muy adelantada en comparación con la superior. En el caso de los Habsburgo, esta característica era tan notable que se convirtió casi en su marca de familia. Algunos miembros no podían cerrar bien la boca o tenían dificultades para hablar y comer correctamente. Esto no era solo un problema estético, sino también funcional. En la época de los Habsburgo, los médicos no tenían el conocimiento genético que tenemos hoy en día. Para ellos, las características como la mandíbula prominente o los problemas de salud de los miembros no estaban relacionadas con la endogamia. Creían que estas deformidades eran el resultado de maldiciones, desequilibrios en los humores del cuerpo o incluso un castigo divino. Por ejemplo, en el caso de Carlos II, sus médicos atribuían sus problemas físicos y mentales a causas sobrenaturales. Pensaban que estaba hechizado
y de ahí su apodo el hechizado. Habían rumores de que sufría por magia negra o por un mal de ojo, y llegaron a realizarle varios exorcismos para intentar curarlo. Nadie sospechaba que la verdadera causa era la práctica sistemática de casarse entre familiares. Es interesante pensar que aunque los matrimonios consanguíneos eran una práctica habitual entre los Habsburgo, nunca lo relacionaron con los problemas de salud que sufrían. En ese entonces, no entendían cómo la genética funcionaba, ni cómo estas decisiones estaban afectando directamente su linaje. Con la muerte de Carlos II sin descendencia, se originó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto internacional que enfrentó a las grandes potencias europeas para determinar quién ocuparía el trono de España. La guerra concluyó con la entronización de Felipe V de Borbón, nieto de Luis XIV de Francia, marcando el inicio del dominio de los Borbones en España. Como resultado de los tratados de Utrecht y Rastatt, la Casa de Habsburgo perdió toda influencia sobre la monarquía española, pero aseguró el control de importantes territorios europeos que antes habían sido parte del Imperio Español. Estos territorios incluían Nápoles, Milán y Cerdeña, que pasaron a formar parte de los dominios de los Habsburgos austriacos, consolidando su posición como una potencia clave en Europa Central. Este acuerdo reconfiguró el equilibrio de poder en Europa, consolidando a los Borbones en el trono español, mientras fortalecía la influencia territorial de los Habsburgo en el norte de Italia y los Países Bajos. A pesar de perder España, los Habsburgos austriacos continuaron siendo una de las casas reales más influyentes del continente, manteniendo su protagonismo en el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, falleció en 1740, sin dejar un heredero varón, lo que planteó un desafío significativo para la continuidad de la Casa de Habsburgo. Para asegurar la sucesión de su hija mayor, María Teresa, Carlos VI promulgó en 1713 la Pragmática Sanción, un edicto que permitía la sucesión femenina en sus dominios, desafiando la tradicional ley sálica, que excluía a las mujeres de la herencia al trono. A pesar de este edicto, a la muerte de Carlos VI, varias potencias europeas, incluyendo Sajonia, Prusia, Baviera y Francia, rechazaron la Pragmática Sanción, que previamente habían reconocido, lo que desencadenó en la Guerra de Sucesión Austriaca. La Guerra de Sucesión Austriaca fue un conflicto internacional, provocado por la disputa por la sucesión de los territorios de los Habsburgo tras la muerte del emperador Carlos VI en 1740. La guerra involucró a la mayoría de las principales potencias europeas y tuvo como escenario Europa y, en menor medida, colonias en América y Asia. Aunque Carlos VI logró que varias potencias europeas reconocieran la Pragmática Sanción, su validez fue desafiada tras su muerte. A la muerte de Carlos VI, María Teresa heredó los dominios de los Habsburgo, pero varias potencias europeas, especialmente Prusia, Baviera y Francia, aprovecharon la oportunidad para cuestionar su derecho al trono y reclamar partes del territorio. Prusia, bajo Federico II el Grande, buscaba expandirse y consolidar su poder, particularmente tomando la rica región de Silesia. Baviera y Francia querían debilitar la hegemonía de los Habsburgo en Europa, y España buscaba recuperar parte de sus posesiones en Italia. Con el matrimonio de María Teresa y Francisco Esteban, los Habsburgo empezaron una nueva etapa. La Casa Habsburgo empezó a llamarse Habsburgo-Lorena. Este cambio marcó una nueva era para la familia, que continuó influyendo en Europa, con figuras como Francisco José I y la célebre emperatriz Sisi. Actualmente, aunque la monarquía en Austria fue abolida en 1918 tras la Primera Guerra Mundial, la Casa Habsburgo-Lorena sigue existiendo como una familia histórica y simbólica. El actual jefe de la familia es Carlos de Habsburgo-Lorena, nacido en 1961. Un diplomático y político que ha defendido causas culturales y ambientales. Aunque ya no tiene poder político, Carlos representa la rica historia de una dinastía que dejó una huella indeleble en Europa, recordándonos que la realeza a menudo trasciende los títulos para convertirse en guardianes de un legado. La historia de los Habsburgos está marcada por un legado complejo,
que a menudo genera confusiones, especialmente entre las ramas española y austriaca de la dinastía. Mucha gente asume que la rama austriaca fue la principal debido a su prolongada influencia en Europa Central, pero la realidad es que la rama española ostentó un mayor protagonismo durante el apogeo del poder de los Habsburgo. Este predominio se debe a que España, bajo los reinados de Carlos I, quien también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se convirtió en la mayor potencia global de su época, controlando vastos territorios que incluían América, Asia y gran parte de Europa. Durante los siglos XVI y XVII, el Imperio Español era el epicentro del poder y la riqueza, superando en influencia a la rama austriaca, que centraba su atención en la política del Sacro Imperio Romano Germánico y los Balcanes. Sin embargo, con la muerte sin descendencia de Carlos II de España, la rama española de los Habsburgos se extinguió, dando paso a la dinastía Borbón en el trono español. Esto marcó el fin del predominio de los Habsburgos en España, y por ende dejó a la rama austriaca como la única heredera de la dinastía, hasta su propia extinción masculina en 1740. La disolución del Sacro Imperio y el término del control de los Habsburgo como una de las principales potencias europeas constituyen un punto crítico en la historia del continente, lleno de conflictos, modificaciones estructurales y cambios políticos profundos. Todo comenzó con la aparición de Napoleón Bonaparte, cuya avaricia excesiva y tácticas bélicas devastaron las antiguas instituciones que habían mantenido el balance de poder en Europa durante siglos. Tras fortalecer su posición en Francia, Napoleón emprendió campañas militares que desafiaron a las potencias tradicionales, entre ellas el Sacro Imperio, que ya representaba debilidades internas debido a su intricada estructura feudal. En 1804, Napoleón se proclamó a sí mismo como emperador de Francia, indicando el comienzo de una nueva época imperial, que se diferenciaba del modelo descentralizado del Sacro Imperio. Al año siguiente, empezó a formar alianzas con las naciones alemanas más vulnerables, fortaleciendo la Confederación del Rin en 1806. Un avance que resultó en un grave debilitamiento y aislamiento del Sacro Imperio. Francisco II, el monarca más reciente del Sacro Imperio, se halló en una situación sumamente frágil. Desde que ascendió al trono en 1792, había tratado de preservar la estabilidad ante las revoluciones que agitaban a Europa. Sin embargo, el progreso de Napoleón hizo que este trabajo se volviese inviable. En 1804, con el fin de salvaguardar los intereses de su dinastía, Francisco asumió el rango de emperador de Austria, transformándose en Francisco I de Austria. No obstante, debido a la presión de Napoleón y al constante debilitamiento del Sacro Imperio, Francisco II decidió abdicar oficialmente como emperador el 6 de agosto de 1806, finalizando así a una institución que había perdurado por más de 1000 años. Este hecho no solo señaló el término de un periodo histórico, sino que también representó la caída de un sistema político que había marcado gran parte de la Edad Media y el Renacimiento. Esto ha sido todo sobre la vida de la familia Habsburgo. Espero que te haya gustado el contenido y nos vemos con un vídeo más del Baúl de la Historia. No te lo pierdas.